Es un gusto poder charlar con ustedes en este día en el que se clausura el año académico 2024, del primer año de la Diplomatura de Historia que ha organizado el Instituto de Cultura del CUDES y que ha permitido que muchísima gente, tanto aquí en Buenos Aires como desde distintos lugares del país, pueda llegar a profundizar con el nivel que tienen todas las actividades del CUDES en la historia argentina. Tengo el gusto de ver a muchos amigos aquí, así que es un enorme placer y luego de esta brillante mesa que acabamos de escuchar, comienza la segunda parte de este acto académico que consiste en un homenaje al doctor Isidoro Ruiz Moreno, uno de los grandes historiadores argentinos, un hombre que ha transitado un camino que no es fácil, que es el estudio fundamentalmente de la historia militar. Generalmente hay una escasa comprensión de lo que han significado las gestas patrióticas, sobre todo desde la perspectiva de entender por qué un José de San Martín es un genio militar. Aquí veo a Manuel Belgrano, así que hablando del general Manuel Belgrano también, reconocer a ese hombre que no era de oficio militar, pero que obtiene un triunfo único, que es haber logrado que un ejército español se rindiera completo en Salta. Ningún otro episodio de la Guerra de la Independencia en toda Sudamérica tuvo ese carácter, y sobre todo descubrir a una enorme cantidad de personajes. Así que podríamos hablar mucho. Ahí tienen ustedes los adherentes a este homenaje. También van a ver algunos aspectos. Si tuviéramos que leer un currículum vitae abreviado del doctor Isidoro Ruiz Moreno, este acto terminaría a las 3:30 de la mañana. Así que vamos a omitirlo, muchos de ustedes lo conocen, y lo que vamos a hacer ahora es invitar al sargento primero Nicolás Cudemo, perteneciente a la banda Tacuarí del Regimiento 1 de Infantería Patricios, a que realice un toque de atención para comenzar este acto académico. Así que invito al... Ahí está. Y invito al doctor Isidoro Ruiz Moreno, a quien podemos... Yo creo que merece un aplauso porque ya con lo hecho es suficiente. Vamos a continuar ahora con la entrega de una medalla en este homenaje al doctor Ruiz Moreno, y dicho homenaje lo van a llevar a cabo el director de la Escuela Superior de Guerra, general Eduardo Maldonado, y el coronel retirado Jorge Tavares. Así que vamos. Más que merecida. Así que en nombre de toda la Escuela Superior de Guerra, por tantos años formando a nuestro actividad de Estado Mayor, en algo tan importante como es la historia argentina para nosotros, le entregamos esta pequeña medalla. Y siempre escuchamos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, así que María Pérez Barquet va a hacer entrega de un presente floral a la esposa del doctor Ruiz Moreno.
invito ahora al profesor Jorge Colombres Mármol, que va a ser el coordinador del panel de homenaje al doctor Ruiz Moreno, que va a comenzar ahora. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora en un momentito vamos a ver un video que mandó quien fue cofundador de la Diplomatura en Cultura Argentina, Pedro Barcia, que manda un video de salutación para Isidoro. Buenas tardes a todos, como manda la gramática. Agradezco al doctor Bosca que me haya abierto esta ventanita electrónica para asomarme desde La Plata, sin ella, con un oxímoro porque soy docente jubilado, para participar en algo, aunque sea de la fiesta que ustedes están viviendo. Hoy se celebra un acontecimiento vital, que son las 9 décadas de vida fructífera de Isidoro Ruiz Moreno. En la nomenclatura de los años, los 90 significa granito, y está ajustado al hombre, porque el hombre es de esta materia, es duro de aflojar, duro de entrar, y su obra está fundada graníticamente en documentación. Como todos lo saben, no es persona de arriar con chicotes de filca, como decimos en el campo, porque reacciona con vivacidad al menor toque de espuela, para mal de quien lo chicoteó. Es un polémico aguerrido que yo la asemejo a la espada griega, que es corta, filosa, con 2 filos. Es buen amigo de los amigos y es peligroso enemigo, que los tiene, y está bien que los tenga, porque Aristóteles dice que únicamente la gente de valor, identidad, con abundantes aretes, genera enemigos. Los inanes, como uno, no tiene reacción ninguna por parte de la gente. Yo diría que este hombre es un hombre cerbatana, porque es largo, delgado y arroja dardos letales. Siempre he admirado su capacidad de síntesis, porque en 4 rasgos esboza toda una época. Su prosa expositiva es clara y va directa al objeto, nunca al peringonea, ni obliga al lector a llevar la sibila de Cumas al cinto, como decía Quevedo, para poder interpretar lo que está diciendo. Tiene una virtud aneja, el hecho de que es entrerriano. El autor merecería, si no fuera conocido por todos, una presentación digna que sin duda harán los presentes en la diplomatura y en este acto, cumpliendo con lo que decía el padre Astete aplicado a la teología. Doctores tiene la historia que os habrán de responder. Es autor de obras clásicas, lo digo en 3 sentidos. En primer lugar, porque se lo usa en clase, como sus manuales, como la campaña Militares Argentinas, que alimenta
a la enseñanza superior militar. En segundo lugar, ha generado un lectorado propio. Comandos por Acción, por ejemplo, va a la cabeza de este reeditado libro en este sentido. Y en tercer lugar, lo que dice clásico, como Ortega y Gasset lo define, es un autor que lo contradice a uno y que lo obliga a contrapensar. Este contrapensar es productivo y lo genera él. También hay que advertir, con un refrán viejo, que de casta le viene al galgo, porque es parte de una familia con una cadena importante de hombres de vida intelectual. De las obras suyas que he leído, rescato dos. En primer lugar, el dicho Comandos en Acción. En segundo, el último libro que publicó, que no será el último libro, Historia de Roca, libro valiente, que aventa los entramados ideológicos que quieran negarle mérito al personaje. Y le regalo dos coplitas mal hechas, pero recordando lo que dicen los folcloristas. En los 4 versos de la copla cabe toda la capacidad sentimental y afectiva del corazón. Isidoro Ruiz Moreno, con el sombrero en la mano, le mando estas 4 frases, su lector comprovinciano. Y si pisa los 90, que los cumpla muy feliz, les desea con respeto su humilde peón Pedro Luis. Muchísimas gracias, doctor Barcia. Para comenzar entonces este panel de homenaje, General Oscar Armanelli, el piso es suyo. Buenas tardes, señoras y señores. Para mí es un gusto estar en este homenaje al doctor Isidoro Ruiz Moreno. Cuando me pidieron que dijera las palabras, uno piensa en valores que me transmitió el doctor Isidoro Ruiz Moreno. Valores que ustedes saben que son de carácter permanente, pero que se visualizan o se materializan en la vida mediante virtudes, que se generan con hábitos. Y yo, a lo largo de todo este periodo que empezó en el año 2000 y que termina hoy, quiero rescatar 3 virtudes que me transmitió el doctor Isidoro Ruiz Moreno. El primero, la libertad; el segundo, el profesionalismo; y el tercero, la solidaridad. Pero para plasmar esto que estoy diciendo, voy a contar 3 anécdotas muy cortas, desgraciadamente autorreferenciales, pero sé que al doctor le van a venir muy bien. Como ustedes saben, el doctor Ruiz Moreno es un excelso profesor de la Escuela Superior de Guerra. Sus clases se caracterizaban por su rectitud, vertiginosidad y sobre todo por la certeza con los datos en que él acudía a cada una de sus clases. Todo lo que hemos estado acá, hemos leído en mayor o menor medida parte de su obra. Y si hay algo que caracteriza a la obra del doctor, el que humaniza a la historia. Eso significa que cada uno de los protagonistas que él establece en sus libros lo hace hablar como verdaderos. Y ahí está lo rico de cada una de sus clases. A lo largo de la historia él ha escrito de innumerables hombres, pero yo creo que el predilecto de él es el general Justo José de Urquiza. Un hombre que él lo caracteriza como político y como militar. A lo largo de nuestra historia nosotros hemos tenido grandes héroes. En la época de la Independencia, San Martín, Belgrano, Güemes. Pero él lo caracteriza al general Urquiza como el único hombre en que llevó a la institucionalidad y a la unión de los argentinos. Y ustedes saben que siempre cuando uno es alumno, siempre busca la parte pícara de cómo hacerlo pisar al profesor para que conteste que no. Entonces nosotros como alumnos en el año 2000 siempre le sacamos el tema de General Rosas, cosa que al doctor mucho no le gustaba. Pero él en cada una de sus respuestas mostraba su postura política, su pensamiento y a su vez la capacidad de diálogo y debate que establecía en cada una de sus clases. En lo particular, esto a mí me permitió
tener esa libertad de pensamiento, y con eso digo al primer virtud en que él me heredó, que es la virtud de ese pensamiento crítico con que abordar cada uno de los temas, producto de sus enseñanzas. Paso al segundo punto, a la segunda virtud que me transmitió, y es el profesionalismo. Corría el año 2020, época de pandemia. El doctor era profesor de la Escuela Superior de Guerra. Ustedes saben que todas las clases eran de carácter virtual en esa época. Sin embargo, siempre conté con la generosidad del doctor, yo siendo director de la escuela, de irlo a buscar a la casa y él ir a la Escuela de Guerra y dar sus clases virtuales en ese instituto a todos los alumnos de la Escuela de Guerra. Eso me transmitió el segundo valor, que es el profesionalismo. Y el último valor que quiero transmitirle es la solidaridad. Esto ocurría el año 2016, cuando yo era jefe de regimiento. El único que estaba autorizado a estacionar frente al mástil era el doctor. Entonces llegaba y siempre estacionaba en el mismo lugar. Y me pregunta en qué andaba o qué estaba haciendo. En ese momento estábamos modificando. Hay una tradición en Granaderos que cada vez que uno regresa de una gala, le rinde homenajes al sargento Juan Bautista Cabral, como el primer héroe de nuestra libertad e independencia. Y había un paredón que para todos los que fuimos granaderos tenía un significado especial, que decía: murió en el campo del honor, pero vive en nuestros corazones, viva la patria, Granaderos. Un ex jefe de regimiento me dice: rendirle homenaje a un paredón me parece poco significativo, pero bueno, son cosas que pasan en la vida militar. Entonces se produjo de crear una estatua del sargento Juan Bautista Cabral. Cuando le hago este comentario al doctor, me dice: está muy lindo, pero te falta algo de historia. Te falta la verdadera placa que el general San Martín en el año 1813 colocó a la entrada del cuartel, por el cual todos los granaderos, cuando ingresaban, le tenían que rendir honores. A los 2 días se acercó nuevamente y me trajo una fotocopia de la placa original que tenía que tener, tal cual estaba en el año 1813. Por eso, si ustedes pasan por el regimiento, van a ver que existe la esfinge o la estatua de Cabral, pero al pie del mismo está en un óvalo la frase que decía de general San Martín. Y esto es ser solidario, comprometido. Y eso es el tercer valor que me transmitió el doctor Ruiz Moreno. Para ir cerrando, creo que me hago una pregunta. ¿Quién es Isidoro Ruiz Moreno? Sí, ya sé, ya sé. Quiero decir que es un excelente profesor de la Escuela Superior de Guerra, un alto académico, un formador de personas en el concepto integral de lo que eso significa, pero sobre todo y en lo personal, es mi amigo. Muchas gracias, doctor. Señor Comodoro de Marina, Miguel Ángel de Marco, la cubierta es suya. Estos dos jóvenes, Isidoro y yo, somos amigos desde hace más de 60 años. Nos conocimos un día en la sala de investigadores del Archivo General de la Nación, mejor dicho, en la pequeña salita del 4º piso que daba al ascensor y servía a los investigadores para un breve descanso. Isidoro, more para nosotros, me preguntó sobre qué tema trabajaba. Le conté que aunque vivía en Rosario y me resultaba difícil viajar con frecuencia a Buenos Aires por mis tareas en la redacción del diario La Capital, estaba empeñado en una investigación sobre la provincia de Santa Fe en los días de la Organización Nacional, que me exigía, entre otras cosas, consultar el cuantioso archivo de Justo José de Urquiza. También él lo hacía porque estaba escribiendo un trabajo sobre el litoral después de Pavón, para una obra colectiva que dirigía César García Belsunce,
acerca de los sucesos que condujeron hacia aquella batalla y particularmente sobre sus consecuencias en cada región de la Argentina. Tuvo en aquel momento uno de sus muchos gestos generosos al ofrecerme consultar su archivo familiar, que contenía papeles muy valiosos, en especial sobre el gobernador santafesino Nicasio Oroño y acerca del bisabuelo de Isidoro, Martín Ruiz Moreno, Martín Guerra, como lo llamaban sus contemporáneos, por su coraje y su intransigencia en cuestiones que consideraba no negociables. Y evidentemente el nieto ha hecho honor a esa característica del abuelo, guerreando en todo sentido y siempre en bien de sus convicciones. Perdón, pero para doble. Gracias. A partir de entonces, mi primera parada al llegar a Buenos Aires era el Banco de la Provincia, donde Ruiz Moreno se desempeñaba como abogado. La segunda, el Archivo, ubicada a pocos pasos, hacia el cual íbamos juntos. Y la tercera, el Salón de Socios del Jockey Club, donde nos quedábamos horas para hablar de nuestros respectivos hallazgos y conversar sobre proyectos y lecturas. More es dueño de un talento brillante y no sabía abordar tareas pequeñas. A veces se acercaba a nuestro coetáneo Juan Isidro Quesada, aquí presente, que conocía mucho sobre los temas que nos interesaban y poseía y hoy cuenta con una biblioteca francamente colosal. Nora Racedo, la esposa de More, soportaba a veces una especie de tercer tiempo, pues las tertulias continuaban en su acogedora casa. Íbamos a las reuniones del grupo Equipos de Investigación que presidía César García Belsunce, a las sesiones públicas de la Academia Nacional de la Historia en el Museo Mitre y luego en su sede actual del antiguo Congreso y a veces al hogar de María Sáenz Quesada, donde se desarrollaban durante y después de la cena comentarios de actualidad o discusiones históricas. Brillaba su hermana Jimena, tan inteligente y culta, muerta en plena juventud. De tanto en tanto, el cenáculo se ampliaba con otros jóvenes, como Víctor Tahuanzuategui, Carlos Páez de la Torres, que llegaba de la lejana Tucumán, y Alberto David Leiva, en el restaurante del Jockey Club. Ya se sabe que, salvo raras excepciones, cuando se tienen pocos años, se tiende por casi infalible mecanismo a mirar con aire de superioridad a los que antes han probado sobradamente su valía. Nosotros no éramos la excepción, por lo que caían bajo nuestra implacable espada, no pocos de los historiadores de entonces, aunque nos acercásemos con profunda admiración a otros. Como aún no se habían desarrollado los correos electrónicos y prosperaban el papel, la tinta y las oficinas postales, nos escribíamos por lo menos 2 veces por semana. Esas hojas de diferente tamaño estaban íntegramente dedicadas a aplaudir o censurar actitudes, libros y artículos publicados en los bellos rotograbados de La Nación y de la prensa. Nuestra correspondencia abarca decenas de cartas y está en la Academia Nacional de la Historia, con una prudente guarda de varias décadas a fin de evitar miradas aviesas e interesadas, y porque eran un verdadero incendio. Tan prolongada y estrecha vinculación nos permitió participar juntos en múltiples actividades que fueron surgiendo y afianzándose o no con el paso del tiempo, particularmente los grandes congresos que organizaba la Academia. Esa relación se acrecentó al trasladarme definitivamente a Buenos Aires años después. Ruiz Moreno se puso al frente de un proyecto difícil de soportar económicamente, pero que logró sostener él con su esfuerzo y gallardía. La Revista Histórica, órgano del Instituto Histórico de la Organización Nacional, que publicó artículos sin límite de páginas, origen de libros importantes para la historiografía argentina, que beneficiaron a muchos, entre ellos a mí. Trabajador entusiasta y denodado, iba dando a luz uno tras otro libros fundamentales para el conocimiento
de los siglos XIX y XX, aparte de trabajos aparecidos en distintas publicaciones periódicas. Su tesis doctoral, La lucha por la Constitución, que obtuvo nota de sobresaliente y el premio Facultad, aparecida en 1976, constituye un profundo análisis del prolongado ciclo que se cierra con la sanción de la Constitución de 1853. Y ese mismo año lanzó la Federalización de Buenos Aires, debates y documentos, que obtuvo 2 ediciones. En 1981 publicó Relaciones Hispano-Argentinas, que recibió el Premio Academia Nacional de la Historia, para el cual trabajó con asiduidad en los archivos argentinos y españoles. 2 años más tarde aparecieron otros 3 libros basados en documentación de primera mano: Orígenes de la diplomacia ítalo-argentina, la Reforma Constitucional de 1866 y Elecciones y Revolución, Oroño, Urquiza y Mitre, en el que estudió los bravíos comicios presidenciales de 1867. En 1982 se desató la Guerra de Malvinas. El fervor patriótico y el hecho de conocer muy de cerca la actuación del ejército lo llevaron a escribir una obra que no pierde vigencia. Miguel me dijo una tarde: voy a hacer un libro sobre la actuación de las fuerzas especiales en Malvinas. Entrevistaré a cada uno de los oficiales. Han sido mis alumnos en la Escuela Superior de Guerra. Será un libro basado en los relatos en caliente de los combatientes. Ruiz Moreno escribía y escribe con elegancia y celeridad, de modo que pronto su libro estuvo listo. Tuve el privilegio de leerlo capítulo por capítulo, pues me enviaba los originales a Rosario. Todos los lunes por la mañana, bien temprano, sonaba el timbre de mi casa, ubicada, casualidad, en Urquiza y Mitre. No. Era el entonces comando también, que prestaba servicios en el comando del segundo cuerpo de ejército. Los viernes ocurría el mismo proceso y el mayor se llevaba ese material, casi sin observaciones, para entregarlo a su autor, quien renovaba el ritual en la semana siguiente. El libro tuvo un éxito extraordinario, pocas veces en la Argentina. Salió a la venta en 1984 y alcanzó 8 ediciones. La idea de escribir una obra sobre la Revolución del 55 lo llevó a realizar un enorme esfuerzo de búsqueda de testimonios fiables de los autores de ambos bandos, desde los principales actores a los de menor graduación. Yo dudaba de la factibilidad por parte de una sola persona, aun cuando fuese, como él, un experto en historia militar, de emprender una obra de tamaño alcance, al menos en el tiempo en que preveía su entrega. Cuando se lo dije, pasó a otro tema, pero la siguiente vez que nos vimos me entregó un paquete que contenía un libro de regular tamaño y me dijo: para que veas que es posible. Era la célebre obra de Dominique Lapierre y Larry Collins, en que narraban las luchas para el nacimiento del Estado de Israel, o Jerusalén. Un grupo de amigos que impulsaba el respetado director de la fragata Museo Presidente Sarmiento, capitán de navío Hugo Dietrich, cuyo único defecto era pertenecer a la hinchada de Rosario Central. Yo soy de Newell's Old Boys, las peleas de Pago Chico. Adquirió el grabador geloso con el cual Ruiz Moreno hizo las entrevistas. Sucesivamente fueron editándose informes españoles sobre Argentina, 1852-1868, en 1993, Historia de los granaderos a caballo en colaboración, La neutralidad en la Segunda Guerra, 1977, La Marina Revolucionaria, e Historia del Regimiento 1 de Infantería Patricio de Buenos Aires, del que fui coautor en 2000. No se puede dejar de mencionar el extraordinario esfuerzo que significó para él escribir gruesos volúmenes sobre campañas militares argentinas, obra que ayornó los esfuerzos anteriores de Juan Beverina y Félix Best, el primero de los cuales apareció en 2005, año en que también
salió El misterio de Pavón. Es decir, es un autor totalmente prolífico, de una capacidad de trabajo realmente notable. Tampoco se pueden obviar sus dos últimas biografías, Vida de Roca, en que lo señala como el máximo impulsor junto con Urquiza, al que dedicó un libro en 2017, del paso de la Argentina a la modernidad, los grandes constructores de la nación. En fin, la rica personalidad intelectual de Isidoro Ruiz Moreno no se agota en su fecundo aporte a la historiografía argentina, sino que abarca la docencia y la conducción en el ámbito educativo superior, como ya se ha dicho, y en la Facultad de Derecho y en tantas otras instituciones, y otros múltiples aspectos que lo hacen acreedor a este homenaje en vida, que es el más justo que se puede hacer, pues permite aquilatar en la mente y el corazón el reconocimiento y aprecio de quienes lo han tratado. Nada más. Muchísimas gracias. Don Claudio Morales Gorleri, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Agradezco primero a mi querido amigo Roberto Bosca que me haya convocado acá. Es un gran honor para mí. Me siento diminuto realmente adelante de estos dos señores, del señor que acaba de hablar y de Isidoro. Ellos dos fueron los únicos oficiales de Estado Mayor honorarios de la Escuela Superior de Guerra. Primero fue Isidoro, después fue Miguel Ángel. Recién Miguel Ángel hablaba sobre las campañas militares argentinas, esa obra titánica que escribió Isidoro Ruiz Moreno. Titánica porque nadie antes lo había hecho. Los trabajos de Beverina fueron de alguna manera parciales, los trabajos de Félix Best también, muchas biografías. Entonces estaba la historia militar argentina como desgajada, cosa que Isidoro lo toma desde el año 1776, cuando 100 barcos venían desde España al mando de Pedro de Ceballos para hacer cumplir el Tratado de Tordesillas, tomar Santa Catalina, luego liberar de los portugueses la colonia del Sacramento y, en definitiva, formar el virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires, cosa que cambió la historia para siempre de la política americana y sobre todo del comercio, ya que antes todo el comercio con la metrópoli se hacía por el Pacífico, ahora iba a ser por el Atlántico. Ese fue el primer tomo de su obra, que son 5 tomos, y recorre toda la historia argentina, pero la recorre, da placer leerla por esa pluma sólida y cálida, donde entremezcla diálogos, experiencias propias y siempre como método de trabajo histórico es citar solo a los contemporáneos de los hechos, o las propias memorias de los hombres de aquel entonces, o quien escribió acerca de ellos, pero en forma contemporánea. Ese es el gran mérito de ese método que lo mantiene en los 5 libros, y finaliza en 1884, bien digo, con Benjamín Victorica y la toma del Chaco. Casualmente, cuando hablo de Victorica y la toma del Chaco, lo vi entrar recién a Rosendo Fraga, y recuerdo que había un capitán Rosendo Fraga en ese momento cortando el monte en aquel lugar, una tierra desconocida y una historia desconocida, la guerra por el Chaco. Muy bien, yo quiero, no sé, Jorge, para pasar el acróstico. ¿Lo pueden pasar? Ahí está, Osana Isidoro se llama el acróstico. Si ustedes ven las primeras letras, Isidoro Ruiz Moreno.
insigne profesor de nuestra casa por la Escuela de Guerra, señor del pasado y su grandeza, iridiscente doctor, ¿qué le pasa? ¿Dónde están el error y la torpeza, o el sueño adusto y la risa escasa, rebeldía cabal a la pereza, osado cazador de la falacia? Renace el origen de la escuela ubicando a Campos, Luis María, en la historia, imitando la orden de la espuela, zampándonos a todos la memoria. Moreno, ¿es otro apellido? O tal vez de Isidoro el adjetivo. Raro es, si fuera así, por lo pulido. Estudiemos este caso sin hastío. Nos viene de la historia ese apellido. Osana Isidoro, amigo, yo te admiro. Hay una rima forzada para poder terminar. Yo te admiro. Eso es Isidoro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, seguidamente Sergio Delgado, nuestro director ejecutivo del Instituto de Cultura del COUDES, tendrá el honor de cerrar este acto. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Estamos muy contentos de cerrar este primer ciclo de la Diplomatura en Historia Argentina y de rendir homenaje a un hombre que ha dedicado su vida a estudiar y compartir la rica historia de nuestra patria. Isidoro Ruiz Moreno, sin lugar a dudas, un referente en el campo de la historia y que con su trabajo ha enriquecido la comprensión de nuestro pasado. Un hombre que ha dejado huella, profesor fundador de nuestra Diplomatura en Cultura Argentina, a quien apreciamos y respetamos mucho en nuestro instituto. Quiero comenzar agradeciendo a todos los que han hecho posible este programa, a nuestros profesores por su dedicación y pasión, a nuestros participantes por su entusiasmo y compromiso, a la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral por todo el apoyo que nos brindó y por habernos cedido el espacio en el Centro Argentino de Ingenieros, también a Eduardo Lázari, que ha colaborado con nosotros en el armado del programa, a la revista Toda es Historia y a su directora Eliana de Arrascaeta, a Felicitas Luna y María Sáenz Quesada, con el apoyo de quienes lanzamos este programa con un homenaje a Félix Luna. También a los panelistas y moderadores de esta actividad de cierre, al doctor Pedro Luis Barcia, que estuvo presente con su mensaje, a todas las instituciones y personas que nos están acompañando y adhieren a este homenaje, también a la comisión directiva del Instituto de Cultura del CUDES, por su confianza y apoyo para llevar adelante este proyecto, y por supuesto a todo el equipo de trabajo del instituto. La Diplomatura en Historia Argentina, un proyecto nuevo que se desarrolló en un año signado por un contexto político, económico muy desafiante. Proyecto que pudo salir adelante gracias al apoyo y compromiso de todos ustedes. Programa que superó ampliamente nuestras expectativas, ya que proyectamos un programa presencial con transmisión en simultáneo para 80 participantes, pero al cual se inscribieron más del doble, por lo cual tuvimos que ofrecer 2 programas en simultáneo con modalidades independientes. También la edición online nos permitió llegar a muchas personas del interior y del exterior. Durante este primer ciclo hemos recorrido juntos la rica y compleja historia de nuestra querida Argentina, con pluralidad de enfoques y en contexto mundial y latinoamericano, lo que nos permitió adquirir una comprensión más profunda de nuestro pasado y también encontrarle sentido a muchos de los aspectos de nuestro presente, en un verdadero convivio, donde la dimensión relacional
tuvo un lugar más que importante. Pero no me quiero quedar corto con los agradecimientos, porque por el apoyo y entusiasmo de todos ustedes en 2025, o sea, el año que viene, ofreceremos esta misma diplomatura también en nuestras sedes Belgrano, San Isidro y Pilar. O sea que la diplomatura, este programa de Historia Argentina, se cursará el año que viene en 4 sedes presenciales y también en nuestra sede online. También a pedido de nuestros queridos alumnos y hoy ya egresados, ofreceremos un segundo ciclo en el Centro Argentino de Ingenieros, la sede de Buenos Aires de la Universidad Austral, y también en nuestra sede online. Comenzamos este ciclo con un homenaje a Félix Luna y lo cerramos con un homenaje a Isidoro Ruiz Moreno, 2 historiadores que dejaron una huella muy profunda, historiadores que cada uno desde su visión supieron trabajar con honestidad, esfuerzo y coraje para mantenerse fieles a la verdad histórica. Historiadores de esta talla, con su compromiso con la verdad y su dedicación a la comprensión del pasado, nos recuerdan la importancia de aprender de la historia para construir un futuro mejor. Para finalizar, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen a poder seguir haciendo realidad nuestra misión como Instituto de Cultura. O sea, ser un espacio de encuentro y reflexión para conocer, valorar y disfrutar de toda la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural, en un clima de diálogo y pluralidad de enfoques. Felicitaciones a los egresados de esta primera promoción y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta clase de cierre de la primera edición de la Diplomatura en Historia Argentina y homenaje a Isidoro Ruiz Moreno. Buenas noches.